La mayoría de nosotros crecemos pensando que mudarnos es una elección, un nuevo trabajo, un mejor barrio, un poco más de sol o espacio. Pero en algunos rincones del país ya no se siente como una elección. Parece más bien una evacuación lenta, sin sirenas, sin titulares, solo buzones que nunca tienen una nueva placa. En Estados Unidos hay 10 estados donde ningún programa de incentivos, ningún eslogan, ni ningún ajuste fiscal puede ocultar lo que realmente está sucediendo. La gente se está yendo y, lo que es más importante, casi nadie la está reemplazando. Sería fácil culpar a la política o al clima. La verdad es más dura. Y estás a punto de ver 10 estados que la gente se está yendo. Y las incómodas razones por las que la tendencia no se está desacelerando. Número 10. Hawái. Durante décadas, este lugar se ha vendido como fondo de pantalla. Aguas turquesas, hibiscos al viento, atardeceres que las agencias de viajes enmarcan como trofeos. Más allá de las postales, aparece algo más. En Hawái, las casas brillan en las laderas con luces que rara vez se encienden. Las aulas se reducen y las familias reservan vuelos de ida discretamente. La vivienda aquí no solo se encareció, se convirtió en un pozo de gravedad. El precio medio de las viviendas alcanzó cifras de 7 dígitos. Los alquileres absorben sueldos enteros antes de que se incluyan los comestibles. Los productos básicos cuestan más porque todo llega por barco o avión. Maestros, enfermeras y trabajadores del sector servicios tienen 2 o 3 trabajos y aún sienten la marea que los rodea. Los turistas llegan con itinerarios. Los promotores inmobiliarios llegan con planes de lujo. Quienes crecieron aquí se enfrentan a una situación diferente. Pueden alquilar un pequeño apartamento y ver cómo desaparecen la mayor parte de sus ingresos. O pueden mudarse a la llamada novena isla en tierra firme y comprar un jardín con sus fines de semana de vuelta. Ninguna valla publicitaria lo anuncia. Es una fuga lenta. Un primo se va, luego un vecino, luego quien regentó la tienda de la esquina durante 30 años. La cultura que hizo de Hawái lo que los visitantes buscan se desvanece, familia por familia. Las playas siguen siendo hermosas. Hay menos lugareños para verlas. Y si crees que la lenta fuga cultural es solo una historia de islas, el siguiente capítulo muestra lo que sucede cuando las montañas continentales se convierten en su propia trampa. Número 9. Virginia Occidental. A la gente le encanta idealizar los porches, los valles y las colinas, canciones que suenan centenarias. Se imaginan tardes tranquilas, el humo de leña flotando sobre un valle, un violín que cruza un arroyo. Es la imagen de la portada de un álbum de música country, toda luz tenue y mezclilla descolorida, el tipo de escena que invita a la nostalgia incluso a quienes nunca la han pisado. Camina detrás de esa imagen y la historia se vuelve más dura, más frágil en los bordes. En Virginia Occidental, la población ha estado menguando durante generaciones, no en caídas repentinas, sino en una fuga larga y constante que nadie ha logrado detener. Los empleos en el sector minero se desvanecieron, luego desaparecieron, dejando equipos oxidados y barriles abandonados como los únicos recuerdos de lo que una vez fue. Pueblos que una vez vivían de minas y molinos vieron cómo las calles principales perdían un negocio, luego otro, hasta que el último letrero de abierto pertenece a una tienda de dólar y una funeraria, los pilares gemelos de la supervivencia rural. El costo de la vida parece bajo en el papel, pero está ligado a una economía que ofrece menos oportunidades cada año, menos ascensos, menos razones para quedarse. Los resultados de salud se retrasan. La adicción atraviesa familias como una tormenta silenciosa, dejando vacíos donde solía haber gente. En muchos condados, la participación en la fuerza laboral es tan baja que la mitad de los adultos en edad laboral no están en la fuerza laboral oficial en absoluto. Los jóvenes no leen informes, solo miran a su alrededor. Se quedan y aceptan una vida más sencilla, o parten hacia campos más amplios. Muchos se van, a veces a regañadientes, a veces con alivio. La edad promedio aumenta. Las escuelas cierran alas, luego edificios enteros. Los bancos de las iglesias se reducen hasta que congregaciones enteras se unen solo para llenar un santuario. Las montañas siguen siendo hermosas, pero ya no pueden albergar a quienes han decidido que el futuro está más allá de las crestas, donde el horizonte se siente menos claustrofóbico. Si la vivienda barata y las raíces profundas no son suficientes para retener a los residentes en Virginia Occidental, el siguiente capítulo muestra cómo ni siquiera las ciudades de clase mundial y los altos salarios pueden contrarrestar la sensación de estar siendo exprimidos desde todas las direcciones. Número 8. Illinois. Esta era la columna vertebral del centro del país. Vías férreas, grano, fábricas, rascacielos. Todos los elementos que una vez definieron el crecimiento estadounidense, impulsándose hacia arriba y hacia afuera. Era el lugar donde la gente iba a construir algo duradero, ya fuera un negocio, una familia o un nombre, y donde la ambición no solo parecía posible, sino esperada. La gran ciudad en su núcleo aún conserva los museos, la gastronomía, la música, el horizonte que se fotografía también desde el otro lado del océano.
La cultura es real, la energía innegable. Pero en Illinois, los presupuestos familiares cuentan una historia diferente, con menos luces tenues y muchas más hojas de cálculo. Los impuestos sobre la propiedad se encuentran entre los más altos del país. En algunos condados, las facturas anuales de impuestos ascienden a 5 cifras para viviendas modestas, que costarían mucho menos mantener en casi cualquier otro lugar. Las deudas estatales y locales proyectan una larga sombra sobre los presupuestos futuros. Los rumores de las facturas del mañana ya resuenan en el correo de hoy. Las tasas aparecen por todas partes, acumuladas en el coste de simplemente existir, cada una pequeña, pero en conjunto elevadas. Los residentes podrían aceptarlo si los salarios subieran y los servicios siguieran el ritmo. Pero las carreteras deterioradas, las escuelas con fondos insuficientes y un centro que se siente más tenso cada año agotan la paciencia. La delincuencia se convierte en parte del cálculo diario. ¿Todavía vale la pena? Los vecindarios debaten sobre la seguridad en las barbacoas. Los viajeros cambian de ruta. Los padres reconsideran los planes que antes comentaban con confianza. Con el tiempo, cientos de miles responden que no discretamente. Venden y se mudan a pocos kilómetros de la frontera estatal en busca de impuestos más bajos y calles más tranquilas. Otros se dirigen al sur o al oeste, buscando precios más bajos, inviernos más suaves y la esperanza de un respiro. El mapa parece el mismo. Los camiones de mudanza, no. Si los altos costos y la desconfianza incierta alejan a la gente de Illinois, el siguiente capítulo cambia la ecuación. Allí, el terreno es inmenso y salvaje, los impuestos son más bajos, el aire es asombrosamente limpio, y aún así, la gente se marcha. Número 7. Alaska. En una postal, esto es puro drama. Auroras boreales. Montañas que se entrecruzan con las nubes. Lagos que parecen irreales incluso desde sus orillas, reflejando los picos con tanta nitidez que parecen dibujados a mano. El mensaje siempre ha sido el mismo. La última frontera. El lugar de escape. El lugar donde la distancia se convierte en una especie de libertad en lugar de una barrera. Durante décadas, esa fantasía atrajo a la gente hacia el norte, convencida de que la lejanía les daría claridad. Por un tiempo, eso funcionó. El auge del petróleo y los recursos atrajo a oleadas de trabajadores, prometiendo salarios que justificaban el frío y los kilómetros recorridos. El dividendo del fondo permanente enviaba un pequeño cheque cada año, una recompensa por vivir donde la determinación no es opcional, donde elegir este paisaje significaba demostrarse algo a sí mismo. Pero bajo las luces y los eslóganes, las realidades se acumulan. En Alaska, el costo de vida está muy por encima de los promedios nacionales, especialmente donde cada galón de leche y cada caja de cereal viaja en avión o en un camión de larga distancia, y donde una simple compra de comestibles se siente como una tarea de lujo. Los inviernos no solo son fríos, son castigadores, se extienden interminablemente con semanas de oscuridad en algunas comunidades, poniendo a prueba incluso a los residentes de toda la vida. El aislamiento y la depresión estacional no son chistes, son batallas diarias que la gente soporta en silencio, porque admitir la tensión se siente como admitir la derrota. Las tasas de delitos violentos son más altas de lo que la gente espera en un lugar con tanto espacio. Los servicios de salud mental y de atención médica pueden estar a cientos de kilómetros de distancia, separados por un clima y un terreno inclementes. Un accidente en una carretera secundaria no es solo un susto, es un evento que cambia la vida sin una respuesta rápida, donde la ayuda puede tardar horas, incluso en un buen día. El cheque anual ahora apenas hace mella en las facturas de calefacción, que se diluyen rápidamente ante el aumento de los costos de la energía. A medida que los precios de la energía fluctúan y las industrias cambian, algunas promesas parecen recuerdos, ecos de una época en que la frontera parecía llena de posibilidades en lugar de compromisos. La última frontera aún llama a algunos. Para otros, el cálculo ha cambiado. Observan el frío, la oscuridad, los costos y la distancia de la familia en los 48 estados contiguos y traen sus historias al sur, eligiendo la conexión en lugar de la conquista. La belleza salvaje puede retener a la gente por un tiempo, pero cuando la vida cotidiana se convierte en una serie de cálculos de supervivencia, incluso el horizonte más pintoresco puede sentirse como un muro, un recordatorio de lo lejos que estás de todo lo demás. Si crees que el aislamiento es lo único que aleja a la gente, el siguiente capítulo es un experimento completamente diferente, un corredor de riqueza que, de alguna manera, no logra convencer a la gente de quedarse. Número 6. Connecticut. Desde la distancia, este es un catálogo de la América con aspiraciones. Antiguos campus de piedra, surcados de hiedra. Ciudades dormitorio, donde los andenes de tren se llenan cada mañana de profesionales que se dirigen a sus trabajos en las grandes ciudades. Setos recortados, zonas verdes históricas, cafeterías iluminadas por la luz de las computadoras portátiles. Todo dispuesto para parecer una promesa de estabilidad. El tipo de lugar que anuncia el éxito simplemente por existir. Sin embargo,
La gente lleva años abandonando Connecticut en silencio. Los costos no son sutiles. La vivienda es cara, pero los impuestos a la propiedad arruinan muchos presupuestos, exigiendo más cada año, independientemente de los ingresos. Año tras año llegan facturas con cifras que cubrirían el alquiler en otros lugares, transformando la propiedad de la vivienda en una carga financiera a largo plazo. A cambio, los residentes se quedan en carreteras antiguas, viajan en trenes de cercanías que necesitan mejoras y se enfrentan a burocracias locales que parecen estancadas en otra década, insistiendo en las viejas costumbres mientras el mundo cambia a su alrededor. La economía cuenta con fuertes sectores como las finanzas, los seguros y la salud. Fuera de estos sectores, el crecimiento salarial es decepcionante. Para los trabajadores de mediana edad en educación, manufactura o servicios locales, las cuentas suelen desmoronarse entre los 40 y los 50, cuando los gastos suben y los salarios no. Para los adultos jóvenes, rara vez funciona. Las brechas generacionales se reflejan en las calles y en los registros de impuestos. Los propietarios mayores se aferran a grandes casas que sus hijos no pueden heredar, atrapados por los impuestos y la confianza. Los compradores de otros estados y los trabajadores remotos elevan los precios más allá de los salarios locales, transformando los barrios en algo elegante, pero menos habitado. El panorama parece estable, pero se siente frágil. Hermosas bibliotecas, menos familias usándolas, escuelas bien consideradas, matrícula en declive a medida que las familias se mudan al sur en busca de asequibilidad y nuevos comienzos. Una base impositiva que se apoya en las personas con altos ingresos, mientras que los hogares de ingresos medios se mudan discretamente, sabiendo que la aritmética a largo plazo no les favorece. Desde afuera, Connecticut parece inalterado. Desde adentro, el privilegio de un código postal ya no compensa la presión financiera permanente, y el prestigio comienza a sentirse como una factura en lugar de un beneficio. Si un lugar construido sobre la riqueza lucha por retener a su gente, ¿qué ocurre donde la riqueza nunca llegó? El siguiente capítulo responde a esa pregunta, en una historia más antigua que la mayoría de los titulares. Número 5. Mississippi. Algunos lugares son conocidos por su potencial. Este es conocido por sus estadísticas, los ingresos más bajos, los niveles de pobreza más altos, problemas de salud persistentes, escuelas con financiación insuficiente. La clasificación parece una lista que nadie quiere superar, y sin embargo, se repite cada vez que llegan nuevos datos, como si estuviera estancada, mientras el resto del país se reestructura. Conduce por los pequeños pueblos de Mississippi y lo verás. Locales vacíos en calles principales que antes albergaban ferreterías, cafeterías y supermercados. Edificios que ahora guardan recuerdos más que negocios. Letreros descoloridos de fábricas cerradas hace tiempo, sus estacionamientos agrietados y cubiertos de maleza. Hospitales comunitarios que reducen sus servicios al mínimo o cierran por completo, dejando a condados enteros sin atención de emergencia. Las iglesias se llenan algunos domingos, pero hay menos jóvenes en las bancas, e incluso las comidas compartidas se sienten más escasas que antes. Habla con quienes crecieron aquí y oirás amor. Música, comida, vecinos que te conocen y te dicen la verdad. Y luego, la matemática. Cuando llega el momento de construir un futuro, el camino suele cruzar la frontera. Los graduados universitarios se van y no regresan. Los trabajadores cualificados buscan mejores salarios y mejores hospitales. Las familias con opciones las ejercen, llevándose consigo sus esperanzas y el dinero de sus impuestos. Quienes se quedan no están fracasando. Se aferran, a menudo por razones más profundas que la economía. La base imponible se reduce. El coste de mantener carreteras y escuelas se reparte entre menos arcenes, y cada año se siente más pesado que el anterior. Los debates en el Capitolio se centran en la cultura y la identidad, mientras los pueblos intentan pagar por agua potable. Acceso a Internet y salarios competitivos para los docentes. Necesidades, no lujos. No es que nadie quiera vivir en Mississippi. Muchos sí. Es que quedarse se siente cada vez más como priorizar la lealtad sobre la oportunidad, y cada vez más gente está harta de ese trato imposible. El amor no puede reparar un techo ni pagar una factura de hospital. A solo unos estados de distancia, otro lugar está perdiendo algo aún más básico: el suelo bajo sus pies. Una pausa rápida. No solo quiero que vean esto, sino que opinen. ¿Sienten que su estado es uno del que la gente intenta escapar o uno del que todavía luchan por entrar? ¿Qué señales les rodean? Compártanlas en los comentarios. Si este análisis profundo les ayuda a ver más allá de los titulares, denle me gusta. Y suscríbanse para no perderse el siguiente capítulo de cómo el mapa de Estados Unidos se está rediseñando silenciosamente. Número 4. Luisiana. Aquí el horizonte siempre ha formado parte de la historia. Marismas, islas barrera, ríos anchos, ciudades construidas directamente sobre el agua y, a veces, aparentemente dentro de ella. La música fluye desde las puertas a toda hora.
La comida se cuece a fuego lento en cocinas donde las recetas se transmiten de generación en generación con la misma naturalidad que las mareas. La sensación del lugar es tan intensa que se siente como el clima, un sistema de presión que se instala en los huesos. Sin embargo, cada año, más residentes se van. El cambio climático aquí no es un debate. Es visible, íntimo, familiar. En Luisiana, las tierras costeras desaparecen no solo durante las tormentas, sino día tras día, deslizándose bajo las olas como páginas arrancadas de un mapa. Barrios que antes nunca llegaban a la calle se inundan durante las mareas altas. Las facturas de seguros se disparan en cientos o miles de dólares en un solo año, si es que se consigue una póliza. Después de suficientes tormentas, suficientes peleas con los peritos, suficientes limpiezas de moho, incluso las familias más resilientes se preguntan cuántas veces podrán reconstruir la misma vida con las mismas manos. La economía se apoya en la petroquímica, los puertos y el turismo, industrias que generan ingresos sin brindar estabilidad a las comunidades que asumen el riesgo. Los salarios están por debajo de la media nacional. El drenaje y las carreteras se sobrecargan bajo las lluvias constantes, lo que convierte los desplazamientos en desvíos. Los residentes se enfrentan a un cálculo cruel: quedarse y gastar una parte cada vez mayor de sus ingresos en seguros y reparaciones, o dejar atrás su historia, familia e identidad por un código postal más seco en el interior o por un viaje de ida a otro estado. La resiliencia es famosa aquí. La resiliencia no es infinita. Lo que parece dureza desde afuera se convierte en agotamiento desde adentro. Si el agua y el clima pueden minar la lealtad en Luisiana, ¿qué ocurre donde el riesgo es menos dramático pero igual de implacable? Frío, distancia y un auge que se desvaneció antes de que se secara el cemento. Eso es lo que sigue. Número 3. Dakota del Norte. Hace poco más de una década, los titulares llamaban a esta tierra la tierra de las oportunidades. Los yacimientos de petróleo y gas necesitaban trabajadores por todas partes. Los sueldos tentaban a gente de miles de kilómetros de distancia, de lugares donde las perspectivas eran menores, y los inviernos apenas la mitad de rigurosos. Las viviendas temporales proliferaron a un ritmo inimaginable, convirtiendo terrenos baldíos en pequeñas ciudades de metal y contrachapado. Alquilar una pequeña caravana por más de $2,000 al mes era común, y nadie pestañeaba porque el dinero por un momento tenía sentido. Luego, el auge se enfrió. Los precios de la energía bajaron y luego se tambalearon. La inversión se desaceleró. Los empleos que atraían a la gente comenzaron a disminuir, a veces silenciosamente, a veces de la noche a la mañana. Las viviendas temporales no desaparecieron, pero sí la demanda, dejando una dispersión de unidades desocupadas por toda la pradera. Los alquileres bajaron. Quienes vinieron en busca de dinero rápido y un nuevo comienzo se mudaron a climas más cálidos, industrias más estables y economías más diversificadas. Lo que quedó fue el paisaje original: vastos espacios abiertos, inviernos brutales, pequeños pueblos distantes entre sí con kilómetros de viento entre ellos. Para algunos, la soledad es lo esencial, incluso una especie de paz. Para muchos, es un peso que solo se hace más pesado. Los días bajo cero se acumulan. El sol desaparece temprano y regresa con reticencia. La vida social se reduce a gasolineras, algunos bares, largos viajes que exigen tracción en las 4 ruedas y paciencia. Los jóvenes trabajadores ahora tienen opciones de las que carecían al comienzo del boom. Eligen ciudades donde no se raspa el hielo del interior de los parabrisas, donde el viernes por la noche ofrece más de 2 opciones, donde una carrera no desaparece si una sola industria cambia. Las casas aquí pueden ser baratas ahora. 3 habitaciones, por lo que costaría un estudio en la costa, a veces menos. Pero una vivienda barata sin trabajo y con inviernos largos es menos atractiva de lo que sugiere una hoja de cálculo. Si el auge se desvaneció por sí solo en Dakota del Norte, el siguiente capítulo es una erosión diferente, una lenta acumulación de altos costos sumada a un movimiento constante. Número 2. Nueva Jersey. Esto se ha conocido como un chiste y una plataforma de lanzamiento. Ídolos musicales, restaurantes, autopistas, paseos marítimos, viajeros que van a otro estado para trabajar y regresan para dormir. Familiar, ruidoso, siempre en movimiento, el tipo de movimiento que alguna vez se sintió energizante. En algún momento, el chiste dejó de ser gracioso. En Nueva Jersey, los impuestos a la propiedad se sitúan cerca de los más altos año tras año. Las autopistas de peaje cobran a la gente por cruzar para entrar o salir de sus rutinas diarias. El costo de la vivienda en muchos suburbios se acerca a los precios de las grandes ciudades sin ofrecer las oportunidades que ofrecen. Los residentes que crecieron aquí alguna vez prometieron no irse nunca, porque todo estaba cerca. Playas, ciudades, pueblos pequeños, aeropuertos, todo a un fin de semana. Luego,
Miran las facturas de impuestos, los tiempos de viaje, los presupuestos escolares ajustados, y la pregunta cambia: ¿por qué estoy pagando un sobreprecio por la congestión y la nostalgia? La decisión de irse no es drástica. Un amigo se muda a Pensilvania y comenta que hay buenas escuelas, impuestos más bajos y menos estrés. Un hermano compra una casa a 2 horas de distancia por una fracción del precio y con un jardín el doble de grande. Poco a poco, quedarse empieza a sentirse como pagar por recuerdos en lugar de construir nuevos. Los restaurantes siguen brillando toda la noche. La lealtad sigue siendo fuerte. Las cifras de salidas lo dicen todo sin necesidad de comentarios. Si los altos impuestos y las carreteras congestionadas pueden expulsar a la gente incluso con empleos decentes en Nueva Jersey, ¿qué ocurre cuando el sueño mismo pone en duda su promesa? Encabezando la lista está un estado con todo y una señal de salida siempre encendida. Número 1. California. El marketing siempre ha sido oro. Océano, montañas, tecnología, agricultura, entretenimiento, la idea de que sea cual sea tu historia, aquí puede ser más grande. Y luego llegan las facturas. En California, el costo de la vivienda no roza la asequibilidad, la supera. Las casas para principiantes tienen precios de lujo. Los alquileres se llevan los sueldos enteros. Las aseguradoras se retiran de las zonas de incendios y las llanuras aluviales, lo que obliga a los propietarios a buscar planes más caros y con menos cobertura. Las compañías de servicios públicos cortan la electricidad durante los vientos para evitar chispas. La sequía seca las colinas y luego la lluvia cae a torrentes que las arrastran por carreteras que no están preparadas para el clima de este siglo. La gente no ha dejado de amar la costa, los desiertos, la sierra, los barrios donde conviven una docena de culturas. Han empezado a dudar del acuerdo. Los desplazamientos se alargan. Las escuelas y las ciudades se enfrentan a recortes presupuestarios, incluso con los impuestos altos. La percepción de la delincuencia fluctúa, pero la sensación de estar oprimido nunca desaparece del todo. Para muchas familias, el futuro parece una cinta de correr sin fin. Correr más para no moverse o bajar del coche. Así que dan el paso. A Arizona y Nevada, a Texas e Idaho, a Oregón y Colorado, a cualquier lugar que prometa un jardín, un viaje más corto y una hipoteca que no parezca un reto. El sueño no muere, se reubica. California sigue inspirando, sigue innovando, sigue atrayendo a millones y seguirá haciéndolo por mucho tiempo. Pero la salida sostenida de inmigrantes es un mensaje ineludible. Incluso la promesa más brillante puede desvanecerse cuando las cuentas diarias dejan de funcionar. Millones de personas nunca vivirán en estos 10 estados. Para ellos, esto podría parecer un problema ajeno. Pero los patrones no son peculiaridades locales. Son señales de alerta temprana. La vivienda se desvincula de los salarios. La infraestructura se deteriora más rápido que las reparaciones. El clima empuja a las familias a abandonar las costas y las llanuras aluviales. La demografía tiende a envejecer, con menos trabajadores jóvenes para reemplazarlos. Todo esto ocurre primero y con mayor intensidad, donde la gente se marcha silenciosamente. Si esto te suena familiar, como el lugar donde vives, creciste o te preocupa terminar, tu perspectiva importa. Comparte preguntas o historias en los comentarios. Convierten las tendencias en realidad. Dale a me gusta si quieres que más personas vean lo que está sucediendo antes de que se convierta en su historia. Suscríbete si quieres seguir cómo se propagan estos cambios, porque esta lista no es el final de la conversación. Es un esbozo de hacia dónde podría dirigirse el país.